Soy Rafa y hoy continuaremos con la parte 150 del tutorial del lenguaje Java y hablaremos de implementar el patrón DAO con JDBC. Recuerda que puedes apoyarme suscribiéndote al canal y dándole like a este video. Eso me ayuda mucho. Hace unos 3 tutoriales atrás vimos el concepto de lo que es el patrón DAO y en esencia es un patrón de diseño que nos va a abstraer la aplicación de la base de datos. La idea es poder encapsular la lógica de acceso a los datos de manera que el código de la aplicación no dependa directamente de la implementación específica de la base de datos. En tutoriales anteriores, lo que hemos venido es haciendo una base para trabajar con base de datos de una manera, digamos, genérica, pero sí que requiere de conocimientos propios de la base de datos. Ahora vamos a agregar una capa DAO que nos va a abstraer totalmente de trabajar con la base de datos. Ya lo vamos a ver. Entonces, habíamos dicho que como nuestros conocimientos ahora se limitan a JDBC, íbamos a hacer este patrón DAO con JDBC y teníamos que tener 3 cosas: una interfaz, una implementación y un DTO, que es el objeto que nos va a permitir intercambiar datos entre la base de datos y la aplicación. Este objeto ya lo hemos desarrollado y era el objeto persona. En la parte práctica de hoy, pues vamos a culminar de desarrollar el CRUD que habíamos empezado a hacer usando este patrón de diseño DAO y vamos a reutilizar todo lo que venimos desarrollando en los últimos 3 tutoriales, es decir, en las partes 147, 148 y 149. Y lo que vamos a hacer es agregar la capa DAO, que consiste en una interfaz y su implementación. Vamos a ponernos manos a la obra. Entonces vamos a repasar un poco lo que habíamos hecho. El primer día desarrollamos una clase genérica JDBC con todas las operaciones CRUD. Lo ideal era que fuera bastante genérica, por lo cual se le pasaba el nombre de la URL y el usuario de base de datos. Este desarrollo se basaba en un interfaz row mapper que permitía intercambiar datos de la base de datos a un objeto en memoria. En esa primera parte, digamos, en la 147, no desarrollamos esta parte, solo definimos una interfaz, que era row mapper, que tenía una única función. En la siguiente clase, en la parte 148, lo que hicimos fue desarrollar unas anotaciones predefinidas para poder marcar nuestras columnas y poder obtener sus características para luego en la siguiente clase implementar la interfaz de row mapper de manera genérica, y esto fue lo que hicimos en el tutorial anterior. De manera que ahora ya tenemos completada toda la parte de JDBC. Bueno, entonces en la parte de hoy vamos a agregar la capa DAO. Entonces lo primero que vamos a hacer es acá agregar un nuevo paquete llamado DAO. Y en ese paquete, pues lo primero que tenemos que crear es una interfaz. Entonces vamos a crear la interfaz para trabajar con la tabla personas y el objeto persona que ya tenemos desarrollado. Entonces vamos a llamarlo, perdón, es una interfaz. Entonces aquí new interfaz y le decimos persona DAO. Bueno, y aquí tenemos que definir todas nuestras operaciones de base de datos. Entonces, uno que sea find by ID, que nos va a devolver una persona. Persona find by ID. Y le pasamos el ID de la persona. Y si no lo encuentra, nos envía una excepción. Throw SQL exception. Bueno, aquí tenemos que importar persona. Y lo suyo sería hacerlo con un optional, por si lo encuentra o no. Si lo hacemos bien hechecito.
Lo otro es conseguir una lista de personas, todas las personas. List, y pasamos persona, find all, y esto también nos arroja una excepción en caso de que no consiga nada. Luego, pues, una función que nos devuelve el número de registro. Entonces, long count, y también nos devuelve una excepción en caso de error. Insertamos, vamos a hacer que devuelva un int, insert, y le pasamos la persona a insertar. Persona, persona. Y que nos devuelva y lance una excepción en caso de que falle. Y luego vamos a hacer una función que devuelve un boolean cuando actualizamos. Update, y le mandamos los datos de la persona a actualizar. Persona, persona, y que también arroje una excepción. Y por último, una eliminación. Boolean, delete, persona, persona, y que lance la excepción. Bueno, ya tenemos nuestra interfaz. Si podemos darle un poco más de legibilidad, pues podemos dejar unos espacios así separados. Bien, y lo siguiente pues es implementar esa interfaz. Entonces vamos a crear acá una nueva clase y la vamos a llamar persona DAO, o mayúscula DAO, y MPL. Bueno, quitamos los comentarios y por supuesto que esto va a implementar persona DAO, que es la interfaz que acabamos de escribir. Y le vamos a decir acá, dándole a esta parte, que implemente todos los métodos. Bueno, ahí tenemos todos los métodos. Y bueno, necesitaremos un constructor. Vamos a ver qué necesita esta clase. Pues, para empezar, el nombre de la tabla con el cual va a trabajar. Vamos a poner private final, porque no lo podemos cambiar. String table name. Vamos a tener que usar también digamos, una conexión a base de datos, o nuestra clase JDBC. Entonces vamos a poner acá private final generic JDBC con la tabla persona, va a trabajar, y lo vamos a llamar persona JDBC. Y pues vamos a necesitar también una implementación del mapa. Entonces también lo podemos declarar final generic row mapper de persona también, y lo vamos a llamar pues generic row mapper. Bueno, creemos nuestro constructor. El constructor va a recibir esencialmente el nombre de la tabla y los parámetros para crear nuestra conexión. Entonces vamos a quitar estos dos, y va a recibir el table name, pero tiene que recibir un string URL, un string username, por ejemplo, y un string password. Y esto nos va a permitir construir nuestro JDBC. Entonces vamos a ver this.persona JDBC va a ser igual a new generic JDBC, y esto si nos vamos acá, pues teníamos que pasarle la URL y usuario y password, que son los tres parámetros más que tenemos. Entonces, URL, username y password. Bueno, pues ya tenemos nuestro objeto persona JDBC, y lo siguiente es el generic row mapper. Entonces, entonces, punto generic row mapper va a ser igual a new generic row mapper, y le tenemos que pasar la clase con la que va a trabajar, que es persona.class. ¿Sí?
Si nos vamos acá al Generic Row Mapper, vemos que tenemos que pasarle la clase con la cual va a trabajar. Bueno, pues ya tenemos nuestro constructor. Ahora vamos a empezar a desarrollar nuestras distintas funciones. Bueno, lo primero sería el find all. Entonces, para hacer un find all, pues declaramos una persona y usamos el this.personajdbc.find valid y le pasamos el nombre de la tabla. Vamos a ver qué otros parámetros necesitaba. El nombre de la columna con el ID, que si mal no recuerdo, y vemos acá la persona, era ID personas. Entonces, aquí tendríamos que pasar, a ver, estoy enredando, sí, el nombre de la tabla, el campo ID, entonces el campo ID era ID de personas, el ID, si mal no recuerdo, que es el que estamos recibiendo, y el generic row mapper. Y ya está. Y esto, pues, podía retornar un objeto o un nulo. Entonces, si persona era distinto de nulo, hacíamos un return optional of, o bueno, o podíamos hacerle return optional of nullable, que si es nulo, pues ya lo reemplazaba el mismo, con nulo o con un valor. Y así lo hacemos más sencillo. Bueno, pues tenemos nuestra primera función. La segunda va a ser el find all. Va a ser entonces simplemente return personas.jdbc.find all. Le pasamos el table name y el generic row mapper. Le pongo this a los objetos propios de esta clase. Aquí también le voy a poner this. Siguiente, pues el count. El count, pues simplemente va a retornar el count. Entonces, return this.personajdbc.count record y el nombre de la tabla. Y ya está, eso sería todo. Aquí le voy a agregar el this. Si ya tenemos otra función lista. Siguiente, pues, insert. Bueno, esto por supuesto que se puede mejorar mucho, pero lo estamos haciendo de lo más sencillo posible. String query, y entonces aquí tenemos que hacer la query. Entonces sería insert into, para esta tabla se llamaba personas. Le vamos a poner acá los campos. Los campos eran nombres, apellidos, fecha de nacimiento, experiencia. Claro, porque el ID lo va a generar la propia base de datos. Experiencia. Y le pasamos los valores, que son 4 parámetros. Sin interrogación, 4 veces. Y, a ver, ¿cómo construíamos esto? Insert, le pasamos la query y los parámetros. Entonces, ya tenemos la query, y entonces vamos a hacer un return persona.jbc.insert record. Acá le va la query y ahora tenemos que pasar todos los parámetros en el mismo orden. Entonces, vamos a tomar persona.get nombres, persona.get persona.get apellidos. Aquí, bueno, como se me da muy largo, voy a continuar en la otra línea. Persona.get fecha de nacimiento y persona.get experiencia.
Bueno, y ya tengo el insert también realizado. Siguiente es hacer el update. O sea, aquí tendría que ser la query update. Funciona más o menos de la misma manera. A ver, sí, recibe la query y los parámetros. Y el delete, pues era igual que el update. Entonces, vamos a hacer nuestras dos queries. String query va a ser igual. Entonces, fíjense que en esta capa estoy extrayendo, porque esto todavía tiene SQL, pero el que use este servicio ya no tiene que saber nada de base de datos. Entonces, vamos acá con update, data personas, viene un set y los distintos valores. Pero, entonces, nombres va a ser igual, aquí explorar nombres, apellidos igual a otro parámetro, fecha NAC igual a otro parámetro y experiencia igual a otro parámetro. Y nos faltaría, por supuesto, qué persona vamos a modificar. Entonces sería where y de personas, que es el campo clave, igual a otro parámetro. Bueno, y esa sería nuestra query. Lo único que nos queda pues es ejecutar. Entonces vamos a ver si this punto persona JDC punto insert record, porque esto nos devuelve el número de registros modificados o eliminados. Entonces, si efectuar esta query es mayor que 0, retornaremos verdadero. Return true. Y si no, vamos a hacer un return false. Bueno, aquí ya tenemos nuestra query, ahora tenemos que pasarle los 5 parámetros. O sea, los 4 primeros pues son estos mismos. Voy a copiármelos. Y nos faltaría persona.get código. Aquí hay algo que no le gusta. No, claro, no es insert, es update. Eso por un lado, update record. Y aquí tenemos una coma de dos. Ya está. Bueno, pues esto sería la actualización y nos queda el delete. El delete pues es simplemente, de nuevo, crear otra query, string query igual delete from personas where y de personas va a ser igual a un parámetro, el parámetro que estamos recibiendo. Y lo mismo, si this punto persona JBC punto get record, y aquí pues simplemente pasamos un único parámetro, que sería persona punto get código, y si esto devuelve mayor que 0, quiere decir que sí lo pude eliminar, devolvemos true, y si no, retornamos false. Y bueno, pues con esto ya tenemos desarrollada nuestra capa DAO. Como verán, bueno, hemos hecho todo este desarrollo, pero no sabemos si funciona o no porque no hemos probado absolutamente nada. Esto me va a dar la oportunidad de probar la aplicación de otra manera. Es, en vez de desarrollar una aplicación como hubiésemos hecho en otras partes, desarrollando el main y ir llamando a estas funciones a ver si funcionan o no, lo que me va a permitir es presentar el tema de las pruebas unitarias, que va a ser parte de próximos tutoriales. Y con esto pues llegamos al final por el día de hoy. Les habló Rafa. Si te gustó el contenido presentado, premiame con tu like y suscripción. Si crees que el contenido presentado puede ser de ayuda a otras personas, no dejes de compartirlo en tus redes. Muchas gracias.